Yo no he recibido ninguna comunicación de la Mara Salvatrucha. Un día me llama una fuente de la Embajada de los Estados Unidos y me dice lo siguiente: creo que tengo algo que te interesa. Necesito que lo recojas esta tarde. ¿Por qué el intento de destruir por completo la imagen de Bukele no termina de cuajar? Porque hay una colisión frontal entre dos métricas, la del expediente y la de la experiencia cotidiana. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. ¿Qué hay detrás del choque entre el relato del pacto y el relato de la pacificación? La verdad incómoda es que en El Salvador conviven dos hechos al mismo tiempo: una caída histórica de la violencia y una guerra feroz por controlar el significado político de esa caída. Le arrancaron cuero cabelludo, le cortaron lengua, le picaron la cara, le quitaron la piel de la cara, le arrancaron el corazón. El Salvador pasó de una tasa de homicidios superior a 103 por cada 100.000 habitantes en 2015, entonces la más alta del mundo, a una tasa oficial de 2,4 en 2023 y 1,9 en 2024. Las autoridades reportaron 154 homicidios en 2023 y 114 en 2024. Eso implica una reducción oficial cercana al 98% frente al pico de 2015. La narrativa del pacto no puede borrar la evidencia física de que el país cambió, pero tampoco puede despacharse como invención pura. En 2021, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Osiris Luna y Carlos Marroquín, acusándolos de negociar con MS-13 y Barrio 18 para reducir violencia y obtener respaldo político. Desde 2022, en cambio, el régimen de excepción y la guerra contra las pandillas han producido más de 85.000 detenciones, mientras el SECOT fue diseñado para 40.000 reos. Esa es la foto completa: acusaciones graves sobre el pasado y, al mismo tiempo, un desmonte real del poder criminal en la calle. Decir que todo fue propaganda ya no alcanza. En 2025, Estados Unidos rebajó la alerta de viaje para El Salvador a nivel 1, citando menor actividad de pandillas y menor crimen violento. Y el giro no fue solo de seguridad. El país creció 3,5% en 2023 y el turismo llegó a 3,9 millones de visitantes en 2024, un 17% más que en 2023 y 81% por encima de 2019, según datos citados por el Fondo Monetario Internacional y ONU Turismo. El gran problema del Faro no es investigar. Investigar siempre es legítimo. El problema empieza cuando una investigación pretende convertirse en martillo total y aplastar cualquier otra verdad que no le conviene. Y aquí hay una verdad que no se deja aplastar. El salvadoreño común dejó de vivir arrodillado ante la renta, el toque invisible de fronteras barriales y el miedo de no saber si su hijo iba a volver de la escuela. Eso es lo que vuelve histérico este debate, porque el reportaje quiere decirte que detrás de la paz hay una sombra, y puede que haya sombras, sí, pero el pueblo salvadoreño también ve la luz. Ve que el país que durante años fue símbolo de morgues, luto y exilio interno, ahora discute desde otro piso de realidad. Y cuando una pieza periodística intenta negar esa experiencia colectiva, deja de sonar valiente y empieza a sonar desconectada. Nayib Bukele no gana esta batalla porque sus críticos no tengan preguntas. La gana porque sus críticos no han logrado responder la pregunta decisiva. Si esto no es una mejora histórica, entonces, ¿qué nombre le ponen a un país que pasó de más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes a menos de 2? Damos inicio.
Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. Yo no he recibido ninguna comunicación de la Mara Salvatrucha para buscar diálogo y tampoco estamos dispuestos a dialogar con grupos criminales. Un día, me llama una fuente de la Embajada de los Estados Unidos y me dice lo siguiente. Creo que tengo algo que te interesa. Necesito que lo recojas esta tarde. Eran cientos de páginas de evidencia desde las cárceles de El Salvador de que el gobierno de Bukele estaba negociando con la Mara Salvatrucha. The report has also found the name of Bukele's close aide, Carlos Marroquín. Antes de discutir el presente hay que mirar el archivo. ¿Cómo se incubó el monstruo que hoy todos dicen combatir? La verdad incómoda es que el fracaso no nació con Bukele. Nació mucho antes, cuando el Estado osciló entre la tregua, la impotencia y el autoengaño. La tregua entre pandillas de 2012 redujo los homicidios de forma temporal, pero el modelo colapsó. En 2015, El Salvador cerró con más de 6.650 asesinatos y una tasa superior a 103 por cada 100.000 habitantes. Para 2019, Reuters citaba estimaciones de alrededor de 70.000 integrantes de maras y otras estructuras criminales. El dato que casi nadie quiere recordar es económico. Estimaciones basadas en el Banco Central y la Red Mundial de la ONU para el Desarrollo calcularon que la extorsión movía alrededor de 756 millones de dólares al año, cerca del 3% del PIB. No era solo violencia, era un sistema de extracción criminal sobre la vida diaria. Por eso, cuando hoy alguien intenta reducir todo el debate a Bukele miente o el Faro miente, se pierde lo esencial. Lo que existía antes era un orden podrido que ya había fracasado estrepitosamente. Ahora bien, la corrección seria también exige decir lo que los fanáticos omiten. La OEA, la IACHER y otras instancias han documentado arrestos arbitrarios, muertes bajo custodia y restricciones graves al debido proceso durante el régimen de excepción. Eso no borra el colapso de la violencia criminal, pero sí impide vender la operación como si fuera quirúrgica, limpia y perfecta. Aquí es donde la oposición intelectual queda desnuda, porque durante años administró el desastre con lenguaje elegante. Le puso nombres sofisticados a la impotencia, le llamó tejido social a la incapacidad de recuperar el monopolio de la fuerza, le llamó complejidad a la cobardía, le llamó contexto al miedo de nombrar al verdugo. Y entonces apareció un actor político dispuesto a hacer algo que la vieja clase dirigente ya no se atreve ni a pronunciar: recuperar el control. Ahí estalló el escándalo moral de los que podía tolerar el caos, pero no toleran que alguien lo haya derrotado sin pedirle permiso ni hablar su jerga. El problema de muchos críticos no es que Bukele haya fallado, es precisamente que en el plano más visible para la gente funcionó. ¿Por qué el intento de destruir por completo la imagen de Bukele no termina de cuajar? Porque hay una colisión frontal entre dos métricas, la del expediente y la de la experiencia cotidiana. El Salvador recibió casi 3,96 millones de visitantes internacionales en 2024, un 17,3% más que en 2023. ONU Turismo lo ubicó entre los destinos de mejor desempeño del mundo, con llegadas 81% por encima de 2019. A la vez, Reuters reportó que el número de salvadoreños que llegó a la frontera sur de Estados Unidos cayó 36% de 2022 a 2023, según datos de Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. La comparativa real ya es suficientemente dura sin necesidad de exagerarla. El Salvador no necesita cifras inventadas para argumentar su cambio. Le bastan el desplome oficial de homicidios, el rebote del turismo, la mejora de su imagen internacional y el hecho de que hasta Washington modificó su alerta de viaje. Eso no prueba pureza democrática, prueba que el país dejó de ser leído exclusivamente como sinónimo de terror. También aquí hay que hablar claro sobre Trump y Rubio. En febrero de 2025, Rubio anunció que Bukele ofreció recibir deportados de cualquier nacionalidad, incluso criminales violentos estadounidenses.
En marzo, Reuters y AP reportaron el envío de cientos de venezolanos al CECOT y un acuerdo por el que Estados Unidos pagaría $6 millones por albergar a 300 durante un año. La batalla real no es entre periodistas buenos y gobierno malo, ni al revés. La batalla es entre dos formas de leer el poder. Una lo evalúa solo por sus pecados, la otra solo por sus resultados. Y el que quiere entender lo que pasa en El Salvador tiene que soportar ambas cosas al mismo tiempo. El resultado ha sido monumental y el método sigue bajo juicio. Pero en la guerra del relato, el Faro comete errores fatales. Habla como si descubrir una operación oscura invalidará la transformación visible. No, señores. A lo sumo la complica, la ensucia y la vuelve moralmente incómoda para ustedes. Pero no la evapora. Ya la audiencia percibe eso de inmediato. El modelo Bukele ya no se discute solo en San Salvador, se estudia, se teme y se imita y se combate. La pregunta final no es si cambió el país, la pregunta final es que si ese precio está dispuesto a pagar un pueblo por no volver al infierno. Nayib Bukele fue reelecto en 2024 con 84,65% de los votos y Nuevas Ideas aseguró 54 de 60 escaños en la Asamblea. En febrero de 2025, el Fondo Monetario Internacional aprobó un programa de $1.400 millones para El Salvador y Fitch mejoró su calificación soberana en enero de ese año. Aunque el país sigue con alta deuda y bajo escrutinio institucional, el patrón es claro. Bukele no es un fenómeno de nicho, sino un proyecto de poder respaldado masivamente en las urnas. Eso explica por qué el ataque mediático no lo derriba. Y aquí está la sentencia que sí resiste la prueba del tiempo. El viejo El Salvador murió y murió el país donde las maras dictaban horarios, cobraban pasaje existencial y convertían la vida cotidiana en una ruleta de luto. Eso no lo borrará ni un documental, ni un premio, ni una campaña internacional. La discusión sería que no es si hubo sombras. La discusión seria es otra. Si un país que venía de la humillación histórica tenía derecho a romper con el consenso blando que lo dejó hundirse durante décadas, y la respuesta de millones de salvadoreños, dentro de las urnas y fuera de ellas, ha sido un sí rotundo. El gran error de los detractores de Bukele no es criticarlo, es creer que una denuncia basta para anular una transformación nacional que la gente siente en su cuerpo, en su barrio y en su noche. El gran error de los aduladores de Bukele, en cambio, es pensar que los resultados los eximen de rendir cuentas. La verdad incómoda está en el medio. El Salvador cambió de verdad, pero precisamente por eso el estándar para juzgar su poder tiene que ser todavía más alto. El juicio no termina con un documental ni con un eslogan. Termina cuando un país logra conservar la paz sin perder la ley. Y esa justamente es la prueba definitiva que todavía le queda por pasar al modelo salvadoreño. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.